días. ¿Cómo están? Bien, también. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de obra pública. Siéntense. La semana pasada presentamos las obras que estamos realizando a través de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua. Y el día de hoy presentamos las obras que está realizando Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en particular las obras carreteras, para darle continuidad a la información que hemos venido presentando, que ustedes sepan cuál es la inversión en el 2025, la inversión que estamos esperando para todo el sexenio, las carreteras más importantes, la ampliación de carreteras y también la repavimentación y la mejora continua de las carreteras federales del país. Entonces, para eso está aquí el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y cerramos hoy con el detector de mentiras, como todos los miércoles. Adelante, Jesús. Gracias. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, presentamos los avances en cuanto a infraestructura carretera y en cuanto a inversión pública en la infraestructura carretera. Adelante. Lo he dividido en estos programas: obras de continuidad, ejes prioritarios, puentes y distribuidores viales, el programa Lázaro Cárdenas del Río, el programa carretero de Guerrero, caminos artesanales y conservación de carreteras. Adelante. Comienzo con las obras de continuidad. Tenemos ya la última etapa de la San Ignacio Tayoltita. Aquí tenemos 532 trabajadores, 111 máquinas y 6 frentes de obra. Trabajamos en 4 puentes. Aquí tenemos el apoyo de la defensa en la parte de vialidad, sobre todo en la zona de Sinaloa, en la zona de Durango, y en Sinaloa estamos trabajando con empresas civiles en lo último que ahora veremos, que es el puente de El Saus. Los túneles ya están terminados, como pueden ver ya estamos en pavimentación, en balizado, y al final tenemos el puente del Saus que iniciamos hace unos meses, lo vieron aquí en la explicación que di, con pilas, y estamos avanzando. Esto se va a terminar en junio de este año. La siguiente. Puente de Rizo de Oro, traemos 268 trabajadores. En Chiapas, 80. para que menciones el estado. ¿Mandé? En Chiapas, digo, para que menciones. En Chiapas, el puente Rizo de Oro tiene 2.1 kilómetros. En realidad, el claro es como de 400 metros, pero 2.1 kilómetros, incluyendo la parte de vialidades. Aquí ya en la última ocasión reporté que estábamos terminando las torres, ya está totalmente fabricada la estructura, que son estos elementos que ven. Acá en las torres pueden ver los tensores, que es parte del proceso de construcción. Estas estructuras metálicas son en arco y se van colgando poco a poco y se va cerrando al centro. Entonces, este montaje, aquí se ven los cables, este montaje comenzará la próxima semana. Y este está programado para terminarse en octubre de 2025. La siguiente, el puente Nichupté, que recientemente visitó la presidenta, hizo supervisión. Aquí tenemos 714 trabajadores, 123 máquinas, traemos 5 frentes de obra. La parte terrestre ya prácticamente se terminó, lo que llamamos zona terrestre. Estamos en proceso de construcción de ese puente que vieron, ese arco metálico, y también en la zona de Laguna. Ahí estamos por terminar ya las últimas pilas de cimentación profunda. También en lo que le llaman el top down, en la zona de Manglar, estamos terminando la última cimentación. Y este puente estará abriendo 4 frentes de montaje de traves. Las traves también ya hay un porcentaje muy elevado de fabricación. Estaremos montando 4 frentes de montaje simultáneos para terminar en diciembre de este año.
Es una obra compleja por estar construyéndolo sobre la zona de laguna, pero como ven, pues está en plena actividad. La siguiente. Y las obras que ya arrancamos en esta administración, aquí traigo las que ya iniciamos, hay algunas que todavía están en proceso de licitación, pero esto es lo que llamamos ejes prioritarios, que como he descrito en otras ocasiones, es parte de la interconexión de la red troncal principal del país, que son cerca de 19,000 kilómetros, y estaremos construyendo en total 2,200 kilómetros entre modernización y construcción nueva, que estará interconectando con la red troncal de ejes principales del país. En 2025 traemos 193 kilómetros de construcción y modernización con una inversión de 10,000 millones. Aquí vemos imágenes de la Cuautla-Tlapa, que ya inició en preliminares, en trazo. Pasamos a Tamazunchale, Huejutla, que también, bueno, esa también ya inició. Bavispe, Nuevo Casas Grandes, ahí traemos 188 trabajadores, 109 máquinas, son 6 frentes de obra. Tenemos tanto construcción de terracerías pero también traemos construcción de puentes y de estructuras. Aquí se ven ya algunas de las estructuras. Como ven, bueno, pues está en plena actividad. Pasamos a la siguiente, que es Salina Cruz y Guatanejo, que también ya inició. Ahí hemos iniciado ya 4 de los 8 puentes que estaremos interviniendo y ampliando este año, y la próxima semana arranca Huatulco a Pochutla. Esto es parte del eje Salina Cruz-Zihuatanejo. Aquí, bueno, pues pueden ver que ya iniciaron las excavaciones, las cimentaciones profundas, algunos terraplenes. Aquí ya vemos Macuspán, Escárcega, también otra de las obras que dio el banderazo la presidenta hace unas semanas. Y aquí traemos 3 frentes de obra, estamos modernizando de 2 a 4 carriles. Como ven, construyendo pedraplén, acá el tipo de construcción requiere, por la cantidad de agua que se tiene, romper esa capilaridad, tener estructuras, como vieron, de piedra, y encima de eso ya construimos la superficie, la estructura de pavimento y la superficie de rodamiento. La siguiente. El puente Jojutla en el circuito Tierra y Libertad en Morelos, ya se demolió el existente, ahorita tenemos unos desvíos, la población sigue pudiendo cruzar, pero tuvimos que bajar el puente completo para ampliar su sección, y es parte de la modernización de todo el circuito. Este año estamos interviniendo una buena parte de conservación de este circuito, más la reconstrucción de este puente, más bien la construcción de nuevo puente. En cuanto a los puentes, aquí estamos viendo algunas imágenes. Ya se falló el de la Glorieta Fonatur, estamos en preliminares. Vieron por ahí imágenes de… Sur, para que digas. ¿Mandé? Los estados, la Glorieta Fonatur en Baja California. Sí, este año estaremos en Baja California Sur interviniendo e inicia la construcción del distribuidor que le llamamos Glorieta Fonatur. Este inicia el 12 de mayo. En cuanto a Ciudad de México, estaremos iniciando el 10 de junio los 2 puentes de Alameda Oriente, que por ahí se ven imágenes. Estaremos demoliendo, como describí en una ocasión pasada, demoliendo los existentes y construyendo los 2 nuevos puentes. En Colima estaremos construyendo el libramiento Arco Sur y libramiento Arco Norte. Estos inician el 10 de junio. Estaremos reconstruyendo la presa Las Trancas, el Chical y Las Tunas, también en Colima este año. Estos inician a finales de junio, están en proceso de licitación. En Morelos traemos el Jojutla, que vieron hace unos momentos los avances, que ese ya inició. El próximo año estaremos construyendo el de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que también ya lo modelamos, ya tenemos la solución definitiva. Nayarit este año está en licitación, Amado Nervo, estaremos arrancando hacia finales de junio. Aquí los procesos de licitación requieren de publicación de 10 días de prebases y luego cerca de 45 días de las licitaciones. Eso es lo que nos lleva un poco de tiempo. También este año estaremos construyendo en Sinaloa, sobre la carretera 15, el Pérez Escobosa, y en Tlaxcala el viaducto Santana, se inicia 9 de junio. Y finalmente en
Veracruz ya estamos por también iniciar el acceso al puerto de Veracruz. Este también requirió de modelaciones y de ahí que estemos en procesos de licitación recientemente. Estos son los que tenemos en Colima, el Glorieta Fonatur, que también ya se modeló. Siempre seguimos algo que la presidenta hizo cuando los segundos pisos, que era modelar. Era la primera vez que se hacían modelaciones en la ciudad para tomar decisiones de cómo deben de quedar los puentes y con eso asegurar su correcto funcionamiento y alargar sus niveles de servicio, proyectar sus niveles de servicio a lo largo de su vida útil. Entonces, en 2025 traeremos 8 kilómetros de puentes con una inversión de cerca de 1.800 millones y en total en la administración estaremos construyendo 16 kilómetros de distribuidores y puentes con una inversión de 12.500 millones. Adelante. En cuanto al programa Lázaro Cárdenas del Río, aquí son tanto carreteras federales como estatales y caminos alimentadores los que estamos interviniendo. Ya se inició Guajuapan de León a Oaxaca en el tramo Nochistlán a Guajuapan y Tehuacán con los límites de Puebla y Oaxaca, de Chazumba a Guajuapan de León. Estos son, y Putla de Guerrero a Pinotepa Nacional. Estos son frentes que ya iniciamos y el resto se va a iniciar también este año del orden de un mes. Están en proceso de licitación. Aquí vienen las fechas, mayo prácticamente arranca todo este trabajo. Adelante. Aquí, en cuanto al programa carretero de Guerrero, como hemos presentado en otras ocasiones, estamos reconstruyendo, que prácticamente son construcciones nuevas, como vieron ahorita en el puente Omitlán. El puente en el huracán John se perdió las traves, o sea, fue de tal magnitud la fuerza del agua y el volumen de agua que las desplazó. Entonces estamos construyendo un nuevo puente paralelo al existente y con mucha mayor sección, con periodos de retorno de 1000 años, para lluvias de 1000 años. Aquí todos los puentes ya arrancaron, los de la red federal, son los puentes cercanos a Acapulco. Como ven, todos tienen mayor sección para estar diseñados para mayor capacidad, para mayores volúmenes de avenidas. El Mendizábal, ahí se ve lo que reconstruimos para dar paso, pero que ahora va a tener 2 entreejes adicionales. Todos estos ya iniciaron. Y además en la red estatal traemos la reconstrucción de 63 puentes y 43 tramos carreteros. Ya ahorita hay 36 frentes que se están trabajando. Aquí son puentes de menores dimensiones, pero en muchos casos son construcción de puentes nuevos. Y adelante. En cuanto a caminos artesanales, también ya iniciamos en Durango y en Veracruz los nuevos programas. Hay algunos caminos que le llaman de continuidad, que son parte de los caminos que se venían construyendo y que van a tener otras conexiones en las zonas. Aquí con el Instituto de Pueblos Indígenas, con Adelfo, es con quien coordinamos la selección, se firman los convenios, ya tenemos firmados Guerrero, Oaxaca, y continúa con la firma para poder asignar los recursos a las comunidades. Entonces continúa este programa. Para 2025 traemos 436 kilómetros con una inversión de 3,000 millones de pesos y en total en la administración estaremos haciendo 2,100 kilómetros con una inversión de 14,500 millones de pesos. Adelante. Acá la conservación periódica y rutinaria. La primera etapa de bachetón ya concluyó en términos de lo que es bacheo, que es lo que llamamos conservación rutinaria. Ahí fueron 45,900 kilómetros, que prácticamente es la red federal libre de peaje, y se atendieron en total 288,694 baches. Esto fue pues en todos los estados. Ahora estamos por concluir este mes la conservación periódica, que son 668 kilómetros, traemos 90% de avance. Todas las empresas, sobre todo fueron empresas locales las que estuvieron trabajando estos programas y todas cumplieron. Entonces es una buena noticia. Estaremos concluyendo a finales de mayo. Todavía siguen en proceso la rutinaria, que es la repavimentación en 31 estados. Aquí estoy sumando también la meta y la inversión
inversión de Capufe. En total, en 2025 será una inversión de 34,000 millones de pesos de conservación en la red federal, y para la administración en total serán 219,000 millones de pesos si repetimos la inversión de este año a lo largo de los 6 años. Entonces, estamos además trabajando también en la conservación y mantenimiento de puentes vehiculares. Eso en conjunto con Capufe y también Servicios Técnicos y la Dirección General de Carreteras y de Conservación está llevando a cabo parte de estos trabajos. La siguiente. Como hemos anunciado en otras ocasiones, comenzamos primero con 10 trenes de repavimentación que ya se publicaron las prebases. Estamos ampliando la meta, atendiendo la instrucción de la presidenta, a 20 trenes de repavimentación, y ahora en el oriente también se estarán adquiriendo otros 10 trenes para los municipios. Aquí no traigo el programa del oriente del Estado de México, que es otro de los programas en que estamos interviniendo. Estamos ahorita coordinándonos para ver los trabajos que hará el municipio, el Estado y los que nosotros estaremos interviniendo. Esta semana ya arrancamos la México-Texcoco y esta semana estaremos entrando ya a bacheo en algunos de los municipios. Aquí, bueno, se ven los trenes y a los primeros estados a los que los estaremos asignando. Ya están publicadas prebases. La siguiente. En cuanto al resumen de inversión pública, en 2025 traemos una inversión de 56,549 millones de pesos. Esto representa una generación entre empleos directos e indirectos, una generación de empleos de 162,000. Y en cuanto a la inversión de toda la administración para infraestructura carretera, tanto en construcción como en modernización, traemos una inversión pública de 369,814 millones de pesos. Insisto, esto incluye también inversión de Capufe, y esto a grandes rasgos son 109 kilómetros en obras de continuidad, 2,200 kilómetros en ejes prioritarios, 16 kilómetros de puentes y distribuidores, 904 kilómetros del programa Lázaro Cárdenas, programa carretero de Guerrero, es rehabilitación de 68 puentes, pero son más de 5,000 acciones de estabilización de taludes, 2,107 kilómetros de caminos artesanales, y la conservación rutinaria en 48,653 kilómetros, y periódica, que es la repavimentación, en casi 10,000 kilómetros de la red federal. Y cerramos con un video del Bachetón que concluyó, como les digo, la primera etapa. Eso, vamos a continuar con Bachetón este año y los dejo con el video. El programa de conservación de carreteras Bachetón ha recorrido 44,000 kilómetros de nuestra red carretera federal libre de peaje, y el Gobierno de México, junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se complacen en anunciarte que ha llegado al 100% de avance, dando así finalización a su primera etapa. Este logro es gracias a las 330 cuadrillas en las que participaron 2,373 trabajadores equipados con 2,344 equipos de maquinaria especializada, como perfiladoras, compactadoras, extendedoras y excavadoras. Con la conservación de carreteras a través del programa Bachetón, la SICT reparó 288,300 baches de una superficie de 1,289,900 metros cuadrados, esto considerando las acciones ejecutadas de bacheo, renivelación, deshierve y limpieza de obras de drenaje, fundamentales para garantizar un tránsito seguro y eficiente. La conclusión de esta primera etapa del programa permite una mejor movilidad de personas y bienes, además de reducir los costos de operación del transporte de largo itinerario. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por un México mejor. Como ven, sigue bien el ánimo. Gracias. Gracias, Jesús. Pues ahora sí vamos a las preguntas. Aquí empezamos. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. En primer lugar, Presidente, el día de ayer su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionó, entre otras cosas, que el TEMEC ha sido muy efectivo y seguirá siendo muy efectivo, pero también mencionó que la gente no lo ha respetado. ¿Qué postura tiene a este respecto?
Vamos a ponerlo de esta manera. Aquí he platicado varias veces cómo las exportaciones de México a Estados Unidos o de Canadá a Estados Unidos o viceversa, de Estados Unidos a México, pueden tener aranceles muy bajos o aranceles cero, es decir, impuestos por exportación. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el objetivo que tiene es que no haya impuestos por exportación e importación entre nuestros países y que haya libre comercio, por eso se llama así. Las exportaciones con cero aranceles, digamos de libre comercio, en los últimos años, más de el propio sexenio del presidente López Obrador, se han exportado de dos formas. Una, a través del TEMEC, y la otra, a través de esta regla que tiene la Organización Mundial de Comercio, que es nación más favorecida, que tiene sus características y que es algo que es válido, que es legal, pero es parte de otra cosa distinta al TEMEC. Lo que el presidente Trump dice es que aquello que se exporta por nación más favorecida, pues no está cumpliendo las reglas del TEMEC. Y en efecto, porque se puede exportar por nación más favorecida sin cumplir lo que se llama regla de origen. Ahora voy a explicar más, con más detalle para que… Si uno exporta por el TEMEC, hay lo que llaman reglas de origen. Quiere decir que la mayor parte de lo que se fabrica tiene que ser fabricado en los tres países. Si exporta a México un coche de México a Estados Unidos, más del 70% tiene que ser fabricado en México o en Estados Unidos o en Canadá, en ningún otro país. E igual para muchas otras cosas, no solamente autos, tienen que tener reglas de origen, que quiere decir que se fabrique en cualquiera de los tres países que somos parte del TEMEC. Si se exporta por nación más favorecida, no necesariamente cumple con las reglas de origen. Entonces, esto lo sabemos por las pláticas que hemos estado teniendo. El presidente Trump dice, pues eso que no cumple las reglas de origen, pues no está cumpliendo con el TEMEC, y en esencia es cierto. Entonces, ahora lo que no cumple con el TEMEC tiene aranceles en el caso de vehículos y otros productos. Lo que va por el TEMEC tienes libre de impuestos, con excepción también de una parte de vehículos, acero y aluminio. Entonces, él se refiere a esa parte. En su declaración dice, se va a revisar en el 2026 y vamos a ver qué pasa. Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el TEMEC vaya a desaparecer, nada. Al contrario, en las pláticas que se tienen con los secretarios, tanto de Hacienda como de Comercio, se sigue trabajando dentro del TEMEC. Tan es así que nosotros fuimos favorecidos junto con Canadá en que la mayor parte de los productos no tienen aranceles por el TEMEC. Entonces, esa es la interpretación, digamos, que nosotros hacemos de las declaraciones del presidente Trump. Pero al mismo tiempo habla bien de el TEMEC. Dice que se va a revisar en el 2026, como ya estaba pactado, pero que comparado con NAFTA, dice él, con el TLC original, pues es mucho mejor, cosa que coincidimos también. Presidenta, el día de ayer el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, dio a conocer que en una reunión con su homóloga estadounidense llegó a acuerdos allá en Washington. ¿Le mencionó cuáles son estos acuerdos? Sí, ayer hubo dos reuniones de secretarios del Gobierno de México, una del secretario Ebrard con el secretario de Comercio y también con el secretario que tiene que ver con los tratados comerciales. También fue muy buena reunión, hablé con él ya en la noche y me reportó que fue muy buena reunión, muy
amigable y se están buscando mejores condiciones en todos los casos, particularmente acero y aluminio, incluso vehículos, aunque tenemos una buena situación ahora, no la que teníamos antes, pero mejor que otros países, y en otros temas, incluido el jitomate. Y por otro lado, el secretario Verdeguer con su homóloga de Estados Unidos, donde trataron el tema del jitomate y otros temas relacionados con el comercio de alimentos. Y en los dos no hay conclusiones todavía, pero hay la idea de seguir avanzando para poder resolver el planteamiento de que pudiera haber aranceles al jitomate. Es decir, hay pláticas y esperamos pues que todo se resuelva para beneficio de ambos países. También el día de ayer, Presidenta, la Fiscalía General de Estados Unidos dio a conocer este decomiso histórico de 3 millones de pastillas de fentanilo allá en la Unión Americana, presuntamente ligadas al cártel de Sinaloa. Preguntarle si el gobierno de México colaboró de alguna manera con información o con otras cosas para este decomiso. Fíjense, esto es también muy importante lo que está haciendo Estados Unidos. Nosotros planteamos desde el primer momento que hay una parte que nos corresponde a nosotros, que es atender la generación de violencia en nuestro país, atender la construcción de la paz a través de la estrategia que hemos planteado. Y tiene que ver con detenciones en México de aquellos generadores de violencia, pues vinculados con la delincuencia organizada. A partir de pues la estrategia que hemos planteado, mañana vamos a dar el informe, son buenos números los de abril, ya lo verán ustedes, y en abril pues hubo más de 2,000 detenciones. Pero en las pláticas que tuvimos desde el primer momento y que continúan, planteamos que era muy importante lo que Estados Unidos hiciera en Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, lo he planteado varias veces en la mañanera e incluso en videos que subí en su momento a mis redes sociales. También en Estados Unidos hay operación de delincuencia organizada, sino quién vende el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos. Entonces ayer, pues lo que se hizo fue una detención y un decomiso muy importante de pastillas de fentanilo en Estados Unidos. Ellos lo vinculan con un grupo delincuencial de México, pero tiene que ver pues esencialmente con operaciones también de nacionales estadounidenses del otro lado de la frontera. También planteamos el tema de que disminuya el paso de armas a México y también Estados Unidos está haciendo lo propio. Entonces esto habla de la buena coordinación que hay, en donde nosotros operamos, trabajamos en coordinación en nuestro territorio y ellos lo que tienen que hacer en su territorio. Entonces este decomiso que hacen pues es muy importante porque tiene que ver pues con las organizaciones delincuenciales que operan en los Estados Unidos y que también Estados Unidos pues tiene que hacer su parte. Entonces hay buena comunicación, más allá de si en este particular operativo hubo coordinación o no, lo importante es que hay mucha comunicación, como siempre hemos dicho, cooperación, coordinación sin subordinación. Y hasta ahora en temas de seguridad, migración y comercio ha habido mucha coordinación y cada quien hacemos nuestra parte en nuestro territorio para beneficio de ambas naciones. En específico, Presidenta, ¿no hubo coordinación como tal, entonces? Hay coordinación permanente. Ya no quisiera avanzar mucho más, pero hay coordinación permanente. Ok, finalmente, Presidenta, en la Cámara de Diputados se ha planteado la creación de una comisión especial sobre el tema Fobaproa. ¿Usted respaldaría, apoyaría esta propuesta? Pues, miren, en todo lo que hemos estado discutiendo, a ver si lo presentamos el viernes quizá, no presenté un informe que hay de la Auditoría Superior del caso Fobaproa, que es muy relevante, en 1998, si mal no me equivoco, en donde habla justamente de la auditoría que se hizo al Fobaproa, habla de que las decisiones del rescate no tuvieron una regla, sino que fueron discrecionales, lo dice como tal la Auditoría Superior, y algunos otros temas que son muy relevantes. Entonces,
más allá de si lo abren ahora o no, yo creo que vale la pena ver qué fue lo que dijo la Auditoría Superior, incluso de la supuesta auditoría que se hizo por parte de un auditor internacional. Entonces, o les vamos a pasar el link para que ustedes puedan ver este documento, que es público, está disponible para toda la gente, toda la ciudadanía, y es relevante ver las conclusiones de lo que dice este documento. Entonces, antes pues de abrir otra comisión que tiene derecho el Congreso, pues vale la pena que revisen qué fue lo que presentó la auditoría en 1998. Muchas gracias, presidenta. Adelante, vamos así si quieren, o aquí y acá. Gracias, presidenta. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Bueno, yo quisiera insistir en este tema del TEMEC, porque, bueno, si bien Estados Unidos ha hecho hincapié en que quiere reducir su déficit comercial, el mayor déficit que tiene es con China, con quien no tiene ninguna negociación, de más del 19%, Suiza, que es de alrededor del 15%, y México también alrededor del 14%. El secretario del Tesoro decía que, o mostraba satisfacción de las negociaciones que tiene cara a cara con por lo menos 18 países con los que tienen tratados comerciales, llevan 17, ha dicho que han aceptado reducir aranceles a Estados Unidos, que pronto daría a conocer estos resultados o se esperarían. Y esto, bueno, pues lo llevo al deseo de Donald Trump de no revisar, sino renegociar el tratado, el TEMEC, con México, una dura posición que se esperaría, porque estamos hablando de un acuerdo que llevaría otros 16 años, que de no aceptarse o de aceptarse una renegociación, pues también llevaría a la aprobación de los congresos, tanto de Canadá, Estados Unidos como de México. Esto alargaría más pues la certidumbre y lo que finalmente está atorando muchas inversiones, que es el temor. Ahora, este déficit también se veía que, por lo menos en Estados Unidos, sus propias empresas, ante el temor de ver qué podría ocurrir con su política comercial, pues se desataron a comprar, a aumentar las importaciones hasta en un 41%. Entonces ahora tenemos un problema, o tienen ellos un problema, que a su vez pues también sí, que genera… creció más el déficit de enero a marzo. Exactamente, ellos mismos lo provocaron, pero esto pues finalmente también tiene algunas consecuencias o repercusiones en México. Entonces, en pocas palabras, presidenta, ¿tiene ya así preparado un plan, como lo hizo en el caso de los aranceles, ahora con este deseo, pues cada vez se ve así a cuentagotas, pero inminente, de una renegociación del TEMEC? ¿México está preparándose para un escenario así? Yo creo que hay que ir por partes, como lo hemos hecho hasta ahora. Como decimos, cabeza fría, y vamos negociando poco a poco y en mucha coordinación y comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué situación estamos ahora? Recuerden que el 2 de abril el presidente Trump mostró aranceles a todo el mundo, con excepción de México y Canadá, principalmente, ¿no? Entonces puso aranceles a todo el mundo, a nosotros no nos puso aranceles, fuera de lo que ya había anunciado antes, en automotriz, de vehículos ligeros, y en acero y aluminio, que es también para todo el mundo. Después el presidente Trump, semanas después o una semana después, dijo: a ver, no, todos se quedan en 10% de aranceles, todo el mundo, excluido México y Canadá, y vamos a dar 90 días para resolver los problemas bilaterales. Entonces ellos están hablando con todos los países del mundo. Donde hubo más aranceles pues fue con China, y China también pues hizo lo propio. Entonces estamos, digamos, dentro de ese marco de los 90 días donde Estados Unidos está negociando con Europa, con Japón, con Corea del Sur, con muchísimos países en donde ha sido socio desde hace muchos años y tiene pues digamos, son aliados de Estados Unidos de siempre. Entonces con ellos y con otros países del mundo están negociando. Entonces primero hay que esperar pues ese proceso. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, ahora tenemos condiciones favorables para la automotriz. Recuerden que salió publicado que en el caso de autopartes siguen los aranceles cero,
Y en el caso de los vehículos completos que se exportan, pues hay descuentos relacionados con la parte que es producida en Estados Unidos, en México y en Canadá. Entonces, eso, digamos, va en su propio camino. En el caso del acero y el aluminio, también hay pláticas con el gobierno de Estados Unidos para obtener una mejor condición de las exportaciones de México a Estados Unidos. Estamos ahora en ese proceso. Una vez que terminen estos 90 días que se planteó, pues ya podemos hablar de otros temas. Hasta el momento, en las pláticas con comercio, con Hacienda, no se ha planteado nada formal, con excepción de la declaración que hizo ayer el presidente Trump, que dijo, está bien, hay que revisarlo, igual hacemos otro, o sea, tampoco dijo algo claro, ¿verdad? Entonces, no hay que adelantarnos mucho y esperar este tiempo, que logremos una mejor condición que la que tenemos ahora, y continuamos nosotros con las pláticas. Fíjense, el secretario Ebrard va casi cada 15 días a Washington y su equipo tiene reuniones cada semana sobre temas específicos. Entonces, no nos adelantemos a lo que va a ocurrir en el 2026. En cualquier caso, estamos preparados, hay mucha coordinación, también hay que decirlo, con el sector privado en México, con los empresarios, para los temas de exportaciones, importaciones, todo lo que tiene que ver con el Plan México. Hay mucha plática con ellos a través también de la Secretaría de Economía. Entonces, para cualquier circunstancia México está preparado, pero pues nosotros, como siempre, esperamos que se mantenga como es, que la revisión o la renegociación pues sea poca, ¿sí? Que sea lo menos posible. Gracias. Ahora, en cuanto a los remanentes, dijo que ya lo iba a informar, creo que la semana pasada daría detalles de cómo será destinados estos recursos. Se esperaría que por lo menos el 70% fuera utilizado para amortizar la deuda que se contrajo en el gobierno de López Obrador. ¿Cómo va eso? No de López Obrador, en general la deuda mexicana. Así está en la ley, no es algo que nosotros definamos. Cuando hay remanentes del… ¿Qué quiere decir remanente? Que tienen mayor ganancia de la esperada, de acuerdo con el propio Banco de México. Entonces, ahora decidieron integrar a la tesorería del gobierno de México 17,000 millones de pesos. De esos, 70% tiene que ir al pago de la deuda, así está establecido en la ley. Entonces, el restante lo vamos a dedicar a inversión pública y estamos viendo en dónde es mejor invertirlo. En particular, pues siempre pensamos que hay que invertir en aquellos lugares donde más se necesita. Okay. Presidenta, también, bueno, pues conocimos esta imputación que se hizo por apología del delito al grupo de Los Alegres del Barranco, a su promotor y representante. Se dice que el lunes 12 de mayo se determinaría si son o no vinculados a proceso. Yo quisiera preguntarle que, bueno, hemos visto ya en varios estados que prácticamente se ha limitado ya la difusión de este género musical o de los narcocorridos. ¿Pensaría su gobierno en, pues, no sé, hacer una ley federal para regular este asunto? ¿Qué opinión tiene? Mi posición es que no debe prohibirse, sino promover otra música. Porque a veces la prohibición, aunque muchos municipios y estados lo han hecho, cuando no se explica de qué se trata, etcétera, pues siempre puede ser algo no necesariamente positivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues el programa México Canta, que el viernes vamos a presentar cuántos se han inscrito, cómo va, si ya hay alguna canción que podamos reproducir, lo va a presentar la secretaria. Es mejor, hay veces en que es necesaria la prohibición, el evitar que legalmente se haga algo, prohibir explícitamente, y hay otros casos en que desde mi perspectiva es mejor la educación y que la propia gente y los propios jóvenes rechacen esa música.
Hay estados que consideran que no, que hay que prohibirse, ya hay varios estados que lo han prohibido. Entonces, pues está este debate. Hace poco vi una encuesta, a ver si la pasamos mañana, no recuerdo qué encuestadora la hizo, pero hay mucho rechazo de la sociedad a la música, no solo corridos, porque son muchas variedades de música, que tiene que ver con apología de la violencia. Hay un rechazo social, a la gente no le gusta. Y yo creo que este debate, como quiera que sea abierto, pues ha sido importante, porque en la sociedad se discute si debe prohibirse, si no debe prohibirse, cuál es el impacto, si la gente considera que en las familias genera un impacto, si en los jóvenes genera un impacto. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, más que prohibir es educar, orientar y que la misma gente y los mismos jóvenes vayan dejando de escuchar esa música. Este caso de este grupo podría ser una lección para que se evite hacer este tipo de… En el caso de este grupo concretamente de lo pues que… Pues fue una decisión que toma el Estado de Jalisco, si no estoy equivocada, es Jalisco, ¿no? Y ahí hacen pero es una decisión del Estado de Jalisco. En algunos lugares se está poniendo karaoke, Presidenta, para que sea el público quien cante y no incurran en la falta. ¿Qué opina de esta? Por eso digo que es mejor la educación, la orientación, porque la prohibición igual y le dan la vuelta. Entonces es mejor que el propio joven, un joven, un niño, una niña, adolescente, adulto, diga, no quiero escuchar esa música porque genera violencia, pero como una reflexión propia, porque eso pues cambia la perspectiva pues de la vida, de lo que significa también escuchar música con ese contenido. Y por eso estamos dando la alternativa. El corrido tumbado no es per se malo, es una forma musical novedosa, innovadora, que se ha generado por los jóvenes. El problema son las letras. Entonces, si hay un corrido tumbado que tiene otra letra que tiene que ver con el amor, el desamor, la vida, la naturaleza, la paz, cualquier otra cosa que no sea apología de la violencia y del consumo de las drogas, pues es mejor, y que los jóvenes por sí mismos vean mejor esa música que la otra, como parte de la discusión y del debate que se dé a una prohibición. Pero bueno, hay estados que así lo consideran, son autónomos y ellos tienen la decisión de hacerlo. También, pero no es un asunto de prohibición, es también los videojuegos, o no sé si se llaman videojuegos ahora, que tienen que ver también con pues estar jugando a matar a una persona, pues ¿qué es eso? Entonces es mejor generar otras formas de diversión, de música, y que sean adoptadas por la sociedad en su conjunto. ¿Será entonces decisión de la ciudadanía o de los mexicanos seguir el juego con este tema, por ejemplo, de los karaokes? O sea, la trampa que hace… Pues es decisión de cada quien, por supuesto, ¿no? Entonces es mejor abrir el debate, discutir lo que en la familia se platique, que los padres, las madres, un papá, una mamá le diga a su hijo, oye, ¿por qué mejor escuchas esta otra cosa que esto, mira, dice esto? Es mejor abrirlo, platicar con los hijos, las hijas, de lo que significa una letra de un corrido y decir, pues, ¿por qué no mejor escuchas esta otra? Y los géneros musicales, pues, dar la posibilidad de que se escuchen otras letras. Entonces, la información que tenemos es que se han inscrito ya muchos jóvenes al concurso y el viernes vamos a informar cuántos se han inscrito y seguir promoviendo este concurso, pues que desde mi perspectiva va a ayudar mucho porque va a ser pues desde abajo la gente que se inscriba, que cante otra cosa, y eso pues va a generar otras opciones en la sociedad.
Por último, Presidenta, se ha detectado que han aumentado significativamente los casos de tosferina, particularmente en este año se reportan 700 casos confirmados, 48 muertes, y ahora que platicábamos entre compañeras, pues coincidimos en que los maestros destacan o señalan que no hay un protocolo concretamente para esto. Hay preocupación de que en efecto está incrementándose, no sé, la última cifra que tenga usted, y también si nos hace algún comentario sobre esta candidatura de Gabriela Romo a la UNESCO por parte del Gobierno de México. Dos cosas. No sabía. Sí, es una mexicana que tiene muchos años ahí y por ser mexicana pues tiene posibilidades de quedar y se le está pues apoyando. Pero vamos a ver pues cómo se va generando. No es una persona que nosotros hayamos recomendado a la UNESCO, pero es una mexicana. Entonces vamos a ver cómo se da y si normalmente en estas cosas que pasa, por ejemplo, hace unos días hubo una votación, antier creo, para una posición en la OEA. Se vota 2 veces. Ganó finalmente una candidata de Colombia que había propuesto el presidente Petro. Entonces en la primera votación quedó de una manera distinta y en la segunda votación pues ya quedó. Entonces en estos casos también se ve cómo se van generando consensos en los países, si se mantiene o no se mantiene la propuesta, en particular en este caso. Sobre la tosferina lo informó el martes pasado el secretario de Salud, el doctor Kersenovich, y si me permites, pues que él mismo sea quien pueda actualizar esta información. Adelante. Y ahora vamos para acá, no se preocupe. Buen día, doctora. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. En primer lugar, quisiera yo preguntarle, regresando un poco al tema del TEMEC, de manera muy puntual, me gustaría preguntarle si a usted le preocupa que en esta ocasión, en sus declaraciones, el presidente Trump haya abierto la posibilidad de terminar con el TEMEC. O sea, porque sí lo hace. Pues obviamente nosotros, pues nuestra economía está muy integrada a los Estados Unidos y a Canadá. Así, pues tiene más de 30 años que se ha ido construyendo. Esto lo sabe también el gobierno de los Estados Unidos porque como que hay que escuchar toda la intervención del presidente Trump. El primero dice, el TEMEC, con sus siglas en inglés, es mucho mejor que el TLC, que NAFTA, ¿no? El USMCA es mejor que NAFTA, mucho mejor porque el NAFTA era malísimo y el USMCA es bueno, le ha hecho bien a los 3 países y bueno, en el 2026 viene la revisión, la renegociación o la terminación, así más o menos esa declaración, que es un poco la manera también de hablar del presidente Trump. Yo creo que si vemos cómo ha sido en este periodo, desde el 20 de enero a la fecha, las definiciones de las tarifas o de los aranceles hacia México y hacia Canadá, pues tenemos una situación preferencial, realmente, tanto por las pláticas que hemos tenido, por los acuerdos a los que hemos llegado, como porque ellos saben también que ha sido benéfico para los 3 países. Entonces, si nosotros vemos lo que ha pasado en estos meses de este cambio muy profundo en el comercio global, derivado por los cambios que ha decidido el presidente Trump, que sigue siendo Estados Unidos, por más que haya crecimiento de China y de otros países, Estados Unidos sigue siendo la economía más importante del mundo en términos de su Producto Interno Bruto, sigue siendo el mayor consumidor del mundo y en muchas áreas pues sigue siendo el principal país de todo el mundo en términos económicos. Podría dudarse de si ha aumentado mucho el comercio de China en otros países, etcétera, pero sigue siendo la principal economía del mundo. Cuando el presidente de Estados Unidos decide cambiar las reglas del comercio global, pues evidentemente cambia
la economía del mundo, y por eso pues los cambios que hemos visto en bolsas de valores, en la propia devaluación del dólar frente a otras monedas, y muchas cosas cambian a partir de temas políticos y otros temas que ocurren. Por cierto, nuestro peso está bien. En todo este proceso el peso ha reaccionado muy bien y lo asociamos a que la economía de México está sólida. Entonces, en ese marco de todos estos cambios, México está en una situación preferencial, también Canadá. ¿Por qué? Pues porque se sabe que el tratado comercial pues ha sido benéfico para los tres países y además hay una integración muy grande de las economías. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva de lo que ha pasado del 20 de enero a la fecha, pues entonces pues Estados Unidos también quiere conservar el TEMEC o con sus cambios que se puedan generar. Entonces eso es lo que a nosotros nos da mucha confianza y que tenemos muy buen diálogo y coordinación con el gobierno de Estados Unidos, en particular en temas comerciales y en otros temas. Entonces no creemos que vaya a haber esta cosa de que desaparece, pero siempre estamos preparados para cualquier situación. Lo que no va a desaparecer es esta integración económica que hay, que eso lo defienden las propias empresas de capital estadounidense, porque tienen muchas inversiones en México, muchas inversiones en Estados Unidos y muchas inversiones en Canadá. Les pongo un ejemplo. Ayer veía otras empresas que no son de capital estadounidense, por ejemplo, BMW, que es de capital alemán. Ellos tienen una planta en México, que es la de San Luis Potosí, pero tienen una planta grandísima en Estados Unidos. Su planta más grande de BMW está en Estados Unidos. Entonces, y hay, pues sí, exportación e importación entre nosotros, y como ustedes saben, BMW pues no es una de las automotrices que produzca mucho, sino que produce automóviles de más valor. Entonces, toda esta situación pues se está discutiendo en todos, tanto parte de las automotrices y de los gobiernos. Entonces, ha sido muy favorable el TEMEC para los tres países y habrá cosas que discutir. Estados Unidos está preocupado, como lo hemos oído por parte del presidente Trump, del déficit que tiene, es decir, está importando mucho de muchos países del mundo, entre ellos México. Y nosotros lo que hemos dicho es, pues es que hay integración, hay cosas que se fabrican aquí, nosotros también le compramos muchísimo a Estados Unidos. Sí. Si nosotros lo vemos como lo que importamos per cápita, o sea, si tomamos los dólares que importamos de Estados Unidos y lo dividimos entre la población de México, somos de los países que más le compra a Estados Unidos, si no es que el más. Entonces, todo esto lo estamos poniendo sobre la mesa y hay buena colaboración. Entonces, dudo que vaya a ser una terminación, es más bien pues el esquema en el que sabemos que a veces se comunican las cosas. Y hay comunicación y en cualquier caso hay mucha coordinación con el sector privado para pues no poner en riesgo de ninguna manera nuestra economía. Claro, ok. Por otra parte, doctora, le quiero preguntar en torno al el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, planteó el domingo en el Consejo de Morena la nacionalización del Canal 13 de TV Azteca por, dijo él, razones de salud nacional. Y bueno, esto se da en un contexto en donde el dueño de TV Azteca pues ha criticado la reforma de telecomunicaciones. Entonces, primero yo le quiero preguntar si usted está de acuerdo en que esto se discute y se debata dentro del Consejo Nacional de Morena. Hay libertad de expresión y cada quien puede decir, también el director o el dueño de TV Azteca también dice muchísimas cosas. Entonces, no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco, no es nuestra intención lo que plantea Paco. ¿Usted no concuerda con él? ¿No concuerda con él en esta idea? No es la intención del gobierno de México, ni mucho menos. Pero que hay libre expresión. O sea, el problema aquí, escuchen ustedes este
esta televisora. Si nosotros pusiéramos el detector de mentiras dedicado a la televisora, no acabaríamos todas las mañaneras. Pues es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Pero hay libertad de expresión. Lo que sí decimos es que pague sus impuestos, eso sí. Pero hay libertad de expresión. Claro. Igual Paco tiene derecho a decir lo que piensa. Todo el derecho. Y cualquiera tiene derecho a decir lo que piensa. Nosotros no estamos pensando en eso, no estamos pensando en la nacionalización de ninguna televisora. Pero no se puede estar de acuerdo con que haya libre expresión para unos y para otros no. O hay libre expresión o no hay libre expresión. Y nosotros estamos a favor de que haya libre expresión. Claro. Y él puede decir sus opiniones, tiene derecho. Claro. Por otra parte, en otro tema, doctora, le quiero preguntar, ahorita usted mencionaba al FOBAPROA, entonces yo le quiero preguntar sobre algunos planteamientos que ha hecho el expresidente Ernesto Zedillo, que le lanzó a usted el reto de nombrar a un auditor internacional independiente para que audite las obras como Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Texcoco. Entonces, en este sentido, ¿usted qué le respondería al expresidente? No se necesita, pero además, ¿cómo lo puedes comparar? O sea, estás hablando del tren, lo que pasa es que a ellos no les gusta que haya regresado la obra pública en México. No les gusta que estemos construyendo tantas carreteras con recursos públicos, porque ellos creen que todo debería ser privado, que las carreteras deberían concesionarse todas. Bueno, a eso se dedicaron. Y luego concesionaron todo y también él rescató las carreteras. ¿Con qué? Con recursos públicos. Entonces ellos no están de acuerdo en que haya un Tren Maya. Dicen que son obras suntuosas, que no sirven para nada, que… Bueno, la atracción del turismo por el Tren Maya en el sureste de México es impresionante. El Tren Maya va lleno. Y además tiene la virtud de que pone en alto a la gran nación maya y el origen de México, que son sus pueblos. Eso ellos no están de acuerdo. No están de acuerdo que se haya construido un tren, que hayan regresado los trenes de pasajeros. Pues si él lo privatizó y los desapareció, ¿cómo va a estar de acuerdo en que regresen los trenes de pasajeros? Él privatizó los trenes, desaparecieron los trenes de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas a las que privatizó. Entonces no está de acuerdo en que haya Tren Maya. Tampoco están de acuerdo que se haya construido una refinería, que además es falso de que no esté funcionando, porque todo es mentira. Este mes entran los 2 trenes ya al 100%. Está funcionando con uno de los trenes y el otro se está adecuando y este mismo mes entra con los 2 trenes. Pero no están de acuerdo en que Pemex haya construido una refinería. Ellos no están de acuerdo con eso, porque Zedillo quería privatizar hasta el sector eléctrico, todo. Ellos no están de acuerdo en que se hayan construido carreteras por parte del gobierno, con recursos públicos. No están de acuerdo con la obra pública. Entonces, esas obras ahí están, son buenas para todo el país. Pero no sería necesario auditarlas. ¿No sería necesario auditarlas? Lo hace la Auditoría Superior de la Federación. Un auditor internacional independiente. ¿Para qué? Si lo hace la Auditoría Superior de la Federación. Ay, a ver si vamos de una vez ya que estamos en esto. A ver si me encuentran esto de la Auditoría Superior de la Federación sobre el FOBAPROA de 1998. A ver si lo tienen por ahí. Creo que no te lo mandé a ti, se lo mandé a alguien más. Entonces, ahí está el Tren Maya. ¿Por quién la audita? La Auditoría Superior de la Federación. Ahí está la refinería Olmeca. ¿Quién la audita? La Auditoría Superior de la Federación.
Para todos los que nos escuchan, ¿quién es la Auditoría Superior de la Federación? Un organismo independiente que nombran las cámaras, que además su actual director no fue nombrado actualmente, sino ya tiene tiempo ahí. Entonces, ¿qué otras obras? Las que quieran que se auditen por parte de la auditoría. ¿Para qué quiere una auditoría independiente? Lo que pasa es que él no está de acuerdo en esas obras y tiene todo el derecho de no estar de acuerdo. Nada más que ya representa como el 20% de la población en México, porque el 80% está de acuerdo con nosotros. Muy distinto al FOBAPROA, que fue convertir la deuda privada de unos cuantos en deuda pública, que también fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación y no tiene muy buena opinión de ese rescate. Entonces son cosas muy distintas, claro. Muy distintas. Claro. Por otro lado, doctora, quiero preguntarle sobre la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, denunció formalmente al gobierno de su antecesor, el también morenista Cuitlagua García, por un daño patrimonial en los servicios de salud por más de 1,600 millones de pesos. Entonces, me gustaría saber qué piensa usted. No conozco el tema, lo leí el día de hoy en los medios, pero no conozco el tema. Quisiera informarme para saber exactamente de qué se trata, ¿no? Pero tengo la mejor opinión de Cuitláhuac, la mejor opinión. Está trabajando con nosotros. En Senagas está haciendo un gran trabajo y tengo la mejor opinión de él. Ok. Y ya nada más por último, una pregunta que quiero hacerle es que usted había en algún momento dicho que iba a dar a conocer el número de desaparecidos en la conferencia, en las conferencias que tienen que ver con seguridad. Entonces quiero saber si eso se mantiene en pie. A ver, en el tema de desaparecidos estamos trabajando en varios niveles. Uno es el número de desaparecidos que viene en el registro, los que vienen de carpetas de investigación, los que ya han sido localizados, cuáles están vinculados o no con un registro solo de las fiscalías o realmente tiene carpeta de investigación. Eso se está haciendo la revisión, la había hecho en su momento el presidente López Obrador y nosotros quisimos hacer de nuevo una revisión de todo esto y las personas que aparecen, digamos, en alguna base de datos del gobierno y que están en este momento en búsqueda física, buscando, localizándolos para certificar que en efecto se encuentran vivos o con sus familiares o fue una decisión personal distanciarse y que no se conociera su paradero. Entonces estamos haciendo una revisión completa de la base. Al mismo tiempo estamos trabajando en las leyes. Yo presenté una propuesta al Congreso y decidimos que los colectivos de familiares de buscadores revisaran la propuesta y pudieran hacer algunos otros añadidos. Y al mismo tiempo en el protocolo de atención preventivo, en caso de que una persona tenga algún reporte de desaparecido. Entonces estamos trabajando en las tres áreas y con gusto ya muy pronto lo vamos a poder presentar. Yo creo que todavía nos va a llevar este mes, todo el mes de mayo y en junio estaríamos presentando ya el reporte. Ok, muchas gracias, doctora. Sí. A ver, vamos de este lado y luego paso para acá. A ver, vamos aquí. Hola, buenos días, presidenta. José Leveña, de Publimetro. En primer lugar, me gustaría conocer su opinión sobre la acción que anunció anoche Marco Rubio en Venezuela de la extracción de 5 compañeros de María Corina Machado de la Embajada de Argentina de la Embajada de Argentina. Me gustaría saber su opinión sobre este tipo de acciones y si le recuerda también un poco a esta violación de la soberanía de países como pasó también en Ecuador. Sí, también quisiera tener mayor información, lo leí también hoy en la mañana, no hay una información clara por parte del gobierno de Estados Unidos, sino nada más informaron que ya están en los Estados Unidos. Quisiera tener más información de cómo fue para poder pues vertir una opinión. También el próximo 1 de junio en la elección al Poder Judicial, pues hay muchas novedades, ¿no?, en esta elección, sobre todo
de por sí ya la elección misma es una novedad, pero anunciaron que los resultados definitivos se conocerían a las 11:30 de la noche. ¿Qué le parece a usted que se conozcan en este breve periodo de tiempo los resultados finales? ¿Lo dijo el INE ayer? Sí, la consejera presidenta dijo que se conocerían definitivamente a las 11:30 de la noche. Entiendo que es nada más para la Corte, ¿no? Corte, sí. Exactamente, porque recuerden que son 6 boletas. Pues qué bueno que se pueda dar esta información lo más pronto posible, me parece muy bien. Por otro lado, en redes sociales se ha hecho viral mucho el llamado de los ciudadanos de Cozumel, ¿no?, que está en contra de la construcción de un cuarto muelle para cruceros. Dicen que a pesar de que los cruceros y el turismo es muy bueno para la isla, al final ellos no ven reflejado todos esos beneficios y que va a poner en riesgo el arrecife de Villablanca y una de las pocas playas públicas donde se reúnen los habitantes de Cozumel. Me gustaría saber qué opinión tiene sobre este tipo de construcción, que es una inversión muy importante para el turismo en México, y ellos en redes sociales llamaban que a ver si podía llegar este tema a la mañanera y conocer su opinión. Es un proyecto, pero todo proyecto tiene que tener su manifestación de impacto ambiental. Todavía no hay ninguna autorización formal, entonces es un proyecto. Y ya por último, en estos momentos se están encerrando los cardenales en la Capilla Sixtina. Saber si usted o el Gobierno de México tiene algún favorito en esta elección del nuevo Papa. Imagínense. No. Lo que decida el Vaticano. A ver aquí y luego vamos para allá. Gracias, buenos días, Presidenta. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Presidenta, el pasado mes de noviembre, 5 municipios de Oaxaca y 14 municipios de la Costa Chica de Guerrero, entre ellos Las Vigas, Copala, Marquelia, Coajinicuilapa, encabezados por la presidenta de San Nicolás, Tarsila Molina, presentaron una solicitud en donde le piden el apoyo para la elaboración del proyecto del Plan de Justicia y Desarrollo de los Pueblos Afromexicanos de Guerrero y de Oaxaca. Preguntarle, Presidenta, pues si se les va a otorgar este apoyo y si se va a otorgar este apoyo para elaboración de este plan de justicia, pues para los pueblos afromexicanos que han estado invisibilizados y discriminados históricamente, pues ¿cuándo se podría dar este apoyo para iniciar este proyecto? Los planes de justicia no es que lleven un apoyo previo. Los planes de justicia inician con una asamblea o con varias asambleas que permiten conocer cuáles son las necesidades a partir de la gente y a partir de ahí pues comienza sea restitución de tierras, concesiones o permisos de agua, es decir, regresarles el agua como fue el caso del pueblo yaqui. El jueves, como les platicaba, vamos a ir a Nayarit para la entrega de tierras, el regreso de tierras a la comunidad wixárika o al pueblo wixárika en esa zona. Y también estamos trabajando en particular en Coajinicuilapa, en Guerrero, para el caso de comunidades afrodescendientes. Y estamos viendo porque hay varias comunidades afrodescendientes en distintos lugares del país y los planes de justicia pues tienen que hacerse regionales, ¿no? Entonces, una cosa es, por ejemplo, la comunidad de Yanga en Veracruz y otra la Costa Chica en Guerrero. Entonces, se está trabajando ahí, se está trabajando también en la zona de Amusgos, que también hay afrodescendientes, aparte de pueblos originarios. Entonces, sí estamos trabajando a partir de este proyecto que mencionó Jesús, que es distinto para Veracruz, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con Oaxaca, una parte de Oaxaca, una parte, casi todo Guerrero, una parte de Michoacán, Puebla, Estado de México y un pedacito de Morelos, estamos recuperando lo que fue el plan original del río Balsas, la cuenca del río Balsas, donde trabajó el general Lázaro Cárdenas después de haber sido presidente. Muchas obras que hay en la Mixteca, por ejemplo, de Oaxaca, son las obras que hizo el general. Entonces,
Estamos recuperando este plan, ya llevamos varias reuniones, estamos viendo mejorar todos los centros de salud, los hospitales, las escuelas, carreteras, y esta zona pues incluye también las comunidades afrodescendientes, y ahí hay varios planes de justicia. Eso ya lo vamos a presentar, yo creo que como en un mes ya tenemos más o menos el plan de lo que vamos a hacer en el sexenio en toda esta zona. Porque esta solicitud que le hicieron fue firmada por 14 municipios del estado de Guerrero y 5 municipios del estado de Oaxaca, y lo que quieren es hacer como el diagnóstico pues para justamente tener Sí está contemplado como parte. Gracias, presidente. Y bueno, el pasado 2 de mayo también se reunieron integrantes del Consejo Consultivo Indígena Afromexicano, es una asociación civil de Guerrero, provenientes de los municipios de Copala, Coajinicuilapa y Cuautepec, en donde hicieron pues un recuento de los apoyos pendientes por las afectaciones del huracán John. Se dio a conocer que la señora Evangelina Soriano Aguilar de Copala salió 73 veces repetida para recibir el apoyo del censo, y más de 5 personas salieron 7 veces repetidas. Ellos argumentan que tal vez fue una falla del sistema del pago de los censos. No quiere decir que se le haya dado 7 veces porque el apoyo. Al final, esta señora ni siquiera pudo recibir su apoyo. Entonces, que tal vez por esta falla del sistema es que están pendientes pues los 356 Le pedimos viviendas. Si quieren a Ariadna que nos haga el reporte en una mañanera de todo lo que se ha apoyado relacionado con el huracán John. Miren pongan la parte de Jesús de lo que se va a hacer en Guerrero. Fíjense la inversión que vamos a hacer en Guerrero, derivada de las afectaciones del huracán John. El huracán Otis dañó principalmente Acapulco y Coyuca de Benítez. El huracán John tuvo afectaciones en todo el estado de Guerrero. Entonces, ¿quieren mencionar en particular en Guerrero todo lo que vamos a hacer relacionado con los daños al huracán? Sí. Como ven, bueno, primero fueron cerca de 800 millones para atender la emergencia, que eso era abrir caminos, y ya ahí había ciertas inversiones que eran estabilización de taludes, por ejemplo, también el muro aquel que hicimos en una unidad habitacional que se concluyó. En fin, hubo primero 800 millones y ahora 1.800 millones en reconstrucción, 1.880. En la red federal son 5 puentes que prácticamente es hacerlos nuevos, no es solo reconstrucción, sino es construirlos nuevos con mayor sección, que son estos que mencioné, más 12 tramos carreteros. Y en la red estatal son 63 puentes más 43 tramos carreteros, más 5,000 intervenciones de estabilización de taludes. Entonces es una intervención muy importante. Ya como ven, pues estos son parte de la red federal, pero también ya hay 36 puentes en obra de la red estatal. Ahí de lo total de los 63, 40 son nuevos. Y como les menciono, esto de estabilización de taludes, que no es menor, más la repavimentación. La presidenta nos ha pedido asignar varios de los trenes de repavimentación, en específico a Oaxaca, a Guerrero. Estamos interviniendo red federal, red estatal, caminos alimentadores, caminos rurales, y además están los caminos artesanales. Entonces es muy importante la intervención que estamos haciendo en esos estados. Y también, como dijo la presidenta, estamos en una parte de Morelos, vamos a atender una parte de Michoacán, es decir, la cuenca del río Balsas, las zonas donde trabajó el general Cárdenas. El puente de Omitlán es nuevo, como pueden ver, ya iniciaron las cimentaciones. Ahorita hay paso por vialidades alternas y también hay paso peatonal. Calculamos del orden de 5 meses su construcción. Sí. Presidenta, por otro lado, están pidiendo su apoyo para ver si se puede ampliar los 2,000 pesos que le van a dar en apoyo en especie, como bombas y alambres para recuperación del campo en la Costa Chica,
porque pues están diciendo que ya son como las épocas de lluvia y que ese recurso pues no va a ser suficiente para poder recuperar pues los árboles frutales afectados en la Costa Chica, principalmente el mango, a ver, ¿por qué plátano. no hacemos algo? Porque lo has preguntado varias veces este tema. El lunes informamos todo lo que se ha apoyado relacionado con el huracán John, desde el primer momento hasta la fecha, y en los distintos municipios, y lo que va a trabajar la Secretaría de Agricultura, SADER, que está trabajando actualmente para apoyar a los agricultores y a los pequeños propietarios, ejidatarios de la zona. Si te parece, hacemos un resumen de todo lo que se ha apoyado, y ya en particular, si tienes algunas personas que no han sido beneficiadas, pues que lo revise personalmente la Secretaría de Bienestar. Gracias, presidente. ¿Le puedo dejar esta carta que le mandaron al Consejo? Y ya por último, el día de ayer, pues la visitó la gobernadora de Guerrero, ¿no? Sí. Preguntarle que aparte del tema de seguridad, si abordaron otros proyectos pues importantes para Guerrero, y también preguntarle si finalmente va a visitar Acapulco. Sí, vamos el viernes, no sé si el viernes o el sábado, creo que el viernes vamos a Acapulco a informar de cómo va el programa Acapulco se transforma contigo, tanto de obra pública. Fonatur ya está realizando las actividades de limpieza y mejoramiento urbano y ha sido muy importante. Entonces todo eso lo vamos a informar, y también las inversiones que se van a realizar en agua potable y otros temas que algunas de ellas ya las habíamos informado, pero ahora ya pues la formalidad de que empiezan este año. Entonces vamos a Acapulco el viernes, y el lunes informamos sobre todo lo del huracán John, además de los programas de bienestar. ¿Día de las Madres es viernes o es sábado? El sábado. Voy y vengo, no estamos seguros si vamos a… Viernes es Acapulco, creo, ¿no? Sábado voy y vengo a Morelos, y ya voy a invitar a mi mamá a comer aquí. A pasarla en familia. Adelante. Buenos días, presidenta. Adrián Jiménez de MBS Noticias. Retomar el tema de las declaraciones del presidente Trump, y usted nos mencionaba que México está preparado para cualquier escenario. Preguntarle si dentro de estos escenarios se contempla la posibilidad de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, y también si usted va a esperar hasta que terminen las negociaciones para poder plantear alguna visita a Estados Unidos. No tengo contemplada visita en este momento a Estados Unidos. Y, a ver, para ser claros, nosotros vamos a defender el TEMEC porque ha sido benéfico para los tres países. Si el presidente Trump hace un planteamiento distinto, vamos a estar preparados para cualquier circunstancia. Pero evidentemente nosotros queremos pues que se mantenga el TEMEC. Hoy, si lo vemos de lo que ha pasado, repito, del 20 de enero a la fecha que toma posesión el presidente Trump, el TEMEC se ha mantenido en muchísimas áreas, con excepción de algunos temas en automotriz y acero y aluminio que estamos trabajando en ello. Por otra parte, ahora que se dio a conocer que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, posiblemente ya llegó a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos, preguntarle si el gobierno de Trump ya le respondió a la solicitud de información sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada. Sí, no han actualizado la información, y este caso lo que se sabe es que va a cambiar su declaración, no se sabe todavía más. O sea, todo es… O sea, lo único que salió público es que él cambia su declaración, ¿no? Hay que recordar, eso es importante, que esta persona fue extraditada desde México y hay acuerdos en el caso de extraditación u otras colaboraciones. Entonces es importante porque fue detenido aquí y extraditado.
Ahora que habla de la colaboración que hay entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de seguridad y que hay coordinación, ¿se replantearía nuevamente la solicitud? Tengo entendido que se hizo durante el gobierno del presidente López Obrador, después se hizo la solicitud, pero se hizo igual al presidente Biden y no a Donald Trump. No sé si ya en las mesas de negociación del equipo de seguridad mexicano con Estados Unidos ya se planteó esta solicitud nuevamente, pero ahora a las autoridades, al gobierno de Trump. ¿Qué solicitud? De la información de la detención de Ismael Sí, se les ha planteado, Y preguntarle ahora sobre un tema referente a la Ciudad de México. Se dio un cambio en la dirección del metro, nombran a Adrián Rubalcaba, expriista, y bueno, pues existe inconformidad entre los trabajadores porque acusan que llega una persona inexperta en la materia y por una cuota política. Su opinión, Presidenta, porque pues usted estuvo al frente. Sí, hay que darle una oportunidad a Adrián, a todos quienes critican. Les recomiendo que vuelvan a leer el capítulo del libro de Gracias del presidente, porque a las personas se les evalúa en distintos momentos. Adrián Rubalcaba, él toma la decisión de salirse del PRI, apoyar a nuestro movimiento, y hay que darle la oportunidad de que desempeñe un buen papel al frente del metro, que yo creo que así va a ser. Entonces, ya critíquenlo pues después de que desarrolle su actividad. Y aprovechando este tema, preguntarle si en algún gabinete de seguridad se ha tocado el asunto, el caso de los pinchazos en el metro, y de acuerdo a su experiencia, usted solicitó en su momento como jefa de gobierno al expresidente López Obrador el despliegue de la Guardia Nacional cuando hubo robo de cable y algunos temas de sabotaje en el metro. No sé si este tema también ya se tocó entre usted y la jefa de gobierno. Sí, ella lo planteó, Clara va todos los lunes al gabinete, mantuvimos, si recuerdan, cuando fui jefa de gobierno, así lo hacía con el presidente López Obrador, y mantuvimos este esquema por la importancia que representa la ciudad. Ella viene todos los lunes, lo planteó en este gabinete y se le está apoyando al metro y a la ciudad, a Clara, con la Secretaría, sobre todo relacionado con la investigación de este tema, para poder saber por qué está ocurriendo, y también pues las detenciones necesarias. ¿No? Ha habido algunas detenciones, pero se le está apoyando en lo que requiera. Por el momento no despliegue de Guardia Nacional. No lo ha pedido la jefa de gobierno, pero sí hay una colaboración permanente con la ciudad y en particular en este tema. En otro tema, Presidenta, en el INE aseguran que por falta de recursos peligra la elección judicial en Zacatecas, Veracruz, Nayarit y San Luis Potosí. Su opinión, y también hay otra parte donde habla una consejera del Instituto Nacional sobre que hay un retroceso en derechos de personas con discapacidad y pide que el Estado mexicano incluso ofrezca una disculpa porque pues estas fallas se debieron a la falta de tiempo y de recursos. Por ejemplo, en el caso de las micas braille, no habrá voto en prisión preventiva, y es lo que está externando su opinión, por favor. Bueno, eso lo tiene que explicar el INE. No sé por qué dicen, supongo que son las elecciones estatales, ¿no? Sí. Ahora, pues entiendo que todo va a ser la misma casilla, ¿no? O sea, digamos, ¿en qué gasta el INE en una elección? En las urnas, en todo digamos, la parte física de poner una casilla, y en la capacitación a los responsables de casilla, que son ciudadanos voluntarios, que van a ser el presidente, secretario, etcétera, de la casilla. Ahora, el mayor gasto pues ya está, ¿no? Porque es la capacitación, la propia casilla. Entonces no sé por qué estén diciendo que está en riesgo por falta de recursos. Habría que averiguar en particular. Yo creo que va a salir muy bien la elección, la verdad. Y sobre el tema que acusan de retroceso… Bueno, pues hay que revisar exactamente por qué el INE no lo abrió en este caso.
Y bueno, que en las siguientes se pueda preparar para que todos participen libremente. Hay otro tema que ha generado algunos comentarios, controversia en los medios sobre esta solicitud de la ex primera dama Beatriz Gutiérrez Müller de la nacionalidad española. Y esto porque pues ella ha criticado, igual que el gobierno, este tema de la conquista y de la disculpa. Preguntarle su opinión al respecto. No conozco el tema, no sé si ella, porque ha salido en las redes, no tengo más información. Y está en su derecho, pues, si es el caso. Finalmente, Presidenta, aprovechando la presencia del secretario Esteva, preguntarle al secretario si el tema de los aranceles en materia de acero, de aluminio, ha impactado en el costo de las obras, o si prevén o tienen estimado algún impacto de los aranceles en estos materiales respecto al costo de las obras que están anunciando. Es que en realidad nosotros no hemos puesto aranceles, más que en diciembre a textil, con los países que no tenemos tratado comercial, y ahora lo que informó el secretario Marcelo el lunes, de precios de referencia para algunos temas. Entonces no tendría por qué haber aumento de precios relacionado con la situación de aranceles. Gracias, presidente. Acá. Y ya vamos al final para acá y ya cerramos. Gracias, presidenta. Luego tú dicen que eres el que más preguntas en las mañaneras. Ya vi una encuesta. Vamos a esperarnos a mañana para… Gracias, presidenta. Buenos días. Llega temprano. Adelante. Laura Ávila, de Posta, Ciudad de México. Preguntarle, recientemente el INE rechazó la petición de eliminar las campañas de candidatos al Poder Judicial, señalados de tener algún tipo de relación con el narcotráfico o con algunos otros delitos. Preguntarle precisamente su opinión de que perfiles de este tipo estén postulados para estos puestos como jueces o magistrados. ¿Exactamente cuál es la pregunta? Sí, su opinión sobre que jueces o magistrados que estén relacionados con el narcotráfico o con otro tipo de delitos estén postulados y pues que el INE no pueda hacer nada. Lo he mencionado ya varias veces este tema. Si hay algún caso que se conozca, que se presente al tribunal o al INE y que el INE tome una decisión. Que eso no significa, porque incluso los que han salido en las redes, que en todo caso sería una presunta vinculación, porque no están las pruebas, muchas veces en las redes pues hay mucha información que no necesariamente es certera, pues es un porcentaje ínfimo. Mañana, por ejemplo, el secretario Omar va a presentar todas las liberaciones que ha habido recientemente de los actuales jueces, de personas que se conoce, siempre son presuntos, ¿verdad?, hasta que no son juzgados, pero que se conoce su relación con la delincuencia organizada, de los actuales, de los jueces de ahora. Entonces, no se pone en riesgo la elección, y si hay algún caso en donde se conoce esta presunta relación, que se presente al INE o al tribunal, y que el INE o el tribunal pues tomen una decisión respecto a esto. Sí, justamente. Bueno, pues que el tribunal vea, y si no, pues que la gente no vote por ello. Bueno, en otra pregunta, Presidenta, relacionada con el TEMEC, preguntarle si el presidente Donald Trump le ha planteado modificar el tiempo en el que se revisaría este tratado de libre comercio. Como sabemos, actualmente se hace cada 16 años. Si tienen contemplado que se haga un ajuste en este tiempo en el que se revise, ya que se había hablado que podría ser hasta por año. No. Lo que hay, o sea, ¿qué está pactado? ¿Qué está acordado? Una revisión, no renegociación, revisión, en el 2026, eso está escrito. Entonces, como lo he mencionado a lo largo de la conferencia, pues nosotros queremos que se mantenga el tratado, y si hay cosas que revisar, pues que se revisen, pero queremos que se mantenga el tratado.
porque es benéfico para los 3 países. Y hasta ahora, pues se ha reconocido el tratado. Y en un último tema, preguntarle su opinión sobre el bombardeo de India hacia Pakistán, que dejó 26 muertos por las recientes tensiones que ha habido entre ambos países, que pues como sabemos son potencias nucleares. Siempre la posición de México va a ser la construcción de la paz en el mundo y la fraternidad entre las naciones, siempre. Gracias. Esta es nuestra Constitución. A ver, la última por acá y ya nos vamos a las mentiras. Gracias, Presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Bueno, pues en primer lugar quisiera preguntarle cuál es la importancia de que haya iniciado este proyecto de infraestructura carretera, este trabajo, donde hasta el 2003 pues tuvo una inversión, ha tenido una inversión de 269,000 millones de pesos. ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Cuál dices? Este proyecto de nueva infraestructura carretera. Y también preguntarle todo este trabajo que se realizó y que se hizo de lo del bachetón, ¿qué tuvieron que recuperar? ¿Qué tanto, ahora sí que dónde tuvieron más complicado este trabajo de bachetón, donde fueron afectadas carreteras del sureste por los trabajos de lo del Tren ya Maya? Prácticamente está listo. Esa parte le tocó desde que estaba el presidente López Obrador a la Sedena. Ellos hicieron lo mismo. Cuando dice trenes de repavimentación, no es que se estén comprando trenes, sino que se compran equipos de repavimentación, solo que se les llama así porque pues primero va uno, luego el otro y luego el otro en la pavimentación. Así lo hizo la Sedena. Entonces, ¿qué opciones hay para repavimentar o para tapar baches? Pues uno es contratar a una empresa que se dedica a ello, que se va a seguir haciendo, porque no todo lo va a hacer la SICT. O sea, sí lo hace, pero en unos casos hace una licitación y contrata empresas que se dedican a repavimentación. La otra es hacerlo, se llama por administración, o sea que los propios trabajadores de la SICT o contratados por la SICT repavimenten con sus propios equipos. Entonces, en este caso vamos a hacer las dos. La Sedena hizo lo propio, compró sus equipos de repavimentación y ya han avanzado muchísimo. Ahora que fui a Campeche, la gente está muy contenta porque se nota la repavimentación que hizo la Sedena en el sureste por los daños ocasionados por el Tren Maya a las carreteras. Y ahora nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a comprar 20 trenes de repavimentación o 20 equipos de repavimentación o 20 grupos de equipos de pavimentación para que SICT los opere. Y otro, lo que vamos a hacer para el oriente del Estado de México es que cada municipio tenga su propio equipo para que pueda estar bachando de manera permanente y además pues se contratan a las empresas de repavimentación y va a dar muchos resultados porque entonces ya no depende solo de las licitaciones, sino que ya nada más compras el asfalto y pues tú ya vas dándole un mantenimiento preventivo a toda la red. Y esto va a ser… ¿Sí lo dije bien? Y esto va a ser igual va a ser por concurso, va a ser por adjudicación. Se está comprando por la ley de adquisiciones. Cuando contratas una obra, utilizas la ley de obra pública. Cuando compras un equipo, utilizas la ley de adquisiciones. Entonces, en este caso, para la compra de los equipos de pavimentación se utiliza la ley de adquisiciones, que recientemente fueron modificadas las dos para facilitar y disminuir burocracia y que sea mucho más ágil la contratación. Ok, muchísimas gracias. Y también preguntarle qué opina más bien de que en diferentes sectores empresariales, como por ejemplo ayer estuvimos presentes en Puebla, en el estado de Puebla, donde fue la segunda edición del 5 de Mayo Week. Aquí pues lo que están también proponiendo
es hacer la marca personal en el estado de Puebla del 5 de mayo. No sé si esto le han comentado algo. No tenía conocimiento. Bueno, son diferentes los sectores empresariales y que están trabajando ahorita a nivel estatal y local, están trabajando para buscar hacer una marca que se llame 5 de mayo. Esa marca de 5 de mayo. Pues vamos a informarnos, sí, para ver. Bueno, y finalmente en otro tema, no sé si en algún momento va a haber alguna valoración de lo que ya se dieron las fechas, ahorita ya se dieron ciertas asignaciones a los chicos de nivel bachillerato. Si se va a ver qué tanto porcentaje son las que los chicos aceptan, los institutos que se les asignan y quienes los rechazan para presentar su examen para ¿Dices nivel. del Comipems? Sí, lo que era el Comipems. Ajá, ya se dieron, ahorita ya se dieron asignaciones de ciertos colegios a los chicos. Entonces, sí. ¿va a haber alguna valoración en algún momento dado para ver qué porcentaje acepta? Antes, hasta el año pasado, se hacía el examen a todos los jóvenes que ingresaban a preparatoria. Y según esto, por la calificación que tenían, iban a una preparatoria o a otra. ¿Dónde se mantiene el examen? En la UNAM y en el Politécnico, a través de la plataforma del Comipems. Para todas las demás preparatorias que tiene la Secretaría de Educación Pública, en vez de hacer examen para su colocación, se le pidió a los jóvenes que dijeran cuál es su escuela de preferencia, varias, porque bueno, si se llena una, pues tienen otra opción, y dónde viven, para que vayan a la preparatoria más cercana a su casa. ¿Qué se está haciendo adicionalmente? Que ya lo va a venir a presentar Mario con Tania. Cada preparatoria, cada bachillerato, cada CONALEP, cada CETIS, cada CEBETIS, cada centro de educación media superior está siendo adoptado por una universidad pública o un instituto tecnológico. Entonces, por ejemplo, si estudio en el CONALEP de Tlalpan, que está ahí en la Toriello Guerra, y salgo especialista en automotriz, porque ya ven que el CONALEP tiene su salida técnica, pues entonces vas a recibir tu título del CONALEP y aparte otra validación técnica de la UAM o de la UNAM o del Politécnico Nacional o del Tecnológico Nacional de México. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que los jóvenes saben que están validados por una universidad o una institución de educación superior. Lo que nosotros tenemos que hacer pues es que todas las preparatorias sean igual de buenas y que no por la calificación que obtuviste vayas a una supuesta buena preparatoria o una mala preparatoria. Para quienes los adversarios nos van a criticar porque dicen que es un tema de meritocracia, vamos a poner, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos se va a la preparatoria que quede más cerca de la casa, pública. Igual es en la mayoría de los países europeos. Cuando hay escuela pública, vas a la escuela más cercana a tu casa. Si ahí ya se llenó, pues vas a la que sigue más cercana a tu casa. En la primaria, en la secundaria y en la preparatoria. Nadie te hace un examen de preparatoria para ver a qué preparatoria vas a entrar. Para poder garantizar, pues vamos a construir todavía más preparatorias en todo el país, como nuevas prepas, nuevos edificios y al mismo tiempo ampliaciones en las secundarias para que los jóvenes de secundaria, que no hay secundaria vespertina, pues el mismo edificio sea secundaria y en la tarde sea preparatoria, porque hay infraestructura que pues no se está utilizando al 100%. Entonces, para todos los jóvenes del Comipems o que
presentaban exámenes del Comipems, pues ya en este momento solo para la UNAM y el POLI, porque eso depende de esas instituciones, no es algo que dependa de la presidenta, son autónomas en su parte, aunque el POLI no es formalmente autónomo, es autónomo en sus decisiones académicas, y todo lo demás, donde dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública, pues es abierto, y todas las preparatorias son buenas. Unas son técnicas, bachillerato técnico, y otro es bachillerato general. Y de esa manera, pues no hay una idea del joven a los 15 años que diga, ay, es que me mandaron al Cebetis. Pues es muy bueno el Cebetis, igual que el CONALEP, igual que la Prepa 6, igual que el CCH Sur, igual que todas. Y desde ahí vas a poder pues continuar tus estudios, si así lo deseas, o entrar a trabajar cuando termines la educación media superior. Esto ya posteriormente va a venir el secretario. Sí, ya para ver cómo avanzó la plataforma. ¿Cómo va el avance? Ok, sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Vamos con el detector de mentiras. Me queda pendiente para el viernes, porque mañana es seguridad, lo del tema de la Auditoría Superior de 1998, si les parece. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. En la última semana, usuarios de redes sociales y comentaristas han promovido la mentira de que el Gobierno de México redujo el presupuesto de los programas del bienestar. ¿Por qué atacar a los programas que han contribuido a que México sea el país de América Latina y el Caribe que más ha reducido la pobreza, como lo reconoció el Banco Mundial? Por otro lado, también han circulado mentiras sobre el cierre de consulados de México en Estados Unidos y hasta que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dejará de operar. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Falsos cierres de consulados mexicanos y de oficinas de la Comar y falsas reubicaciones de empresas de Estados Unidos a México son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. No se podrán impugnar las irregularidades que sucedan en la elección judicial 2025. Para empezar, los partidos no tienen representación en ningún órgano del INE en estas elecciones. Tampoco los candidatos a jueces tienen derecho a contar con representantes y, por lo tanto, de hecho, están imposibilitados para impugnar las irregularidades que ocurran en las casillas. ¡Mentira! El artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inacatable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, las impugnaciones de las elecciones de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. 2. El Gobierno de México contempla el cierre de 13 consulados en Estados Unidos. ¡Mentira! La Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió que el Gobierno de México tenga contemplado el cierre de alrededor de 13 consulados en los Estados Unidos. La Cancillería agregó que se trabaja para fortalecer la red consular en aquel país. 3. La Comar cerró oficinas en México. ¡Mentira! En grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram circularon publicaciones que aseguraban falsamente sobre el cierre de oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, la Comar no cerró ninguna de sus oficinas. Actualmente la comisión cuenta con 9 oficinas de representación y 4 oficinas de enlace en todo México. Fue la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la que en mayo de 2025 informó sobre el cierre de 4 de sus oficinas en México. 4. Video de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el crimen organizado en el municipio de Ilota, en Sinaloa. Las imágenes que usted verá a continuación en su pantalla no son de una película, son de Sinaloa. Es un enfrentamiento entre la chapiza y la malliza. Vean nada más. El video hoy se hizo viral en redes sociales. ¡Mentira! El video original corresponde a un combate en Harib, Yemen, entre las brigadas de Gigantes del Sur y milicias hutíes. Fue publicado el 7 de marzo por la cuenta de X @NEHMedia. El 1 de mayo de 2025, Carlos Loret de Mola se disculpó en su cuenta de X por haber utilizado en su noticiario de Latinus el video falso. Pero no es la primera vez que se disculpa por publicar noticias falsas o montajes en televisión.
En 2013 y 2020, Lorette Mola pidió disculpas por no darse cuenta del desarrollo del montaje del caso Florence Cassés en televisión. Y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años. Yo cometí un error periodístico. No me di cuenta que aquello era un montaje. 5. Amazon, Microsoft, Apple, Walmart y Google están abandonando Estados Unidos y reubicándose en México por las tarifas impuestas por Donald Trump. Ya es oficial. 5 gigantes están abandonando EU y reubicando sus operaciones en México. ¡Mentira! El video publicado en TikTok por la cuenta @fernando.newsero es falso y fue generado con inteligencia artificial. Además, las inversiones anunciadas por Amazon, Microsoft y Google en México no tienen relación alguna con la imposición de aranceles al comercio internacional por parte de Estados Unidos. 6. Cayó el gasto para programas sociales de la Secretaría del Bienestar porque el gobierno está quebrado. ¡Mentira! La diferencia del ejercicio del presupuesto entre 2024 y 2025 corresponde al adelanto de los pagos realizados en 2024 por el blindaje electoral. En el periodo enero-febrero del ejercicio fiscal 2024, la Secretaría del Bienestar realizó el pago de las pensiones y programas de bienestar correspondientes a los 3 primeros bimestres de 2024, ejerciendo 234,000 millones de pesos. Para el primer bimestre de 2025, únicamente se entregó el periodo enero-febrero, es decir, 90,000 millones de pesos. Gracias, hasta la próxima semana, Presidenta. Gracias, nos vemos mañana.